Bueno, pues yo le preguntaba al Señor, Señor, realmente, ¿por qué estamos en esto de los procesos? Porque yo acabo de estar hablando del Dios de los procesos. Y el Señor me hizo ver y me confirmaba esta mañana por qué se dan y son necesarios los procesos. Y esta mañana yo estaba meditando que todo es un proceso. El Señor podría hacer las cosas de inmediato. Ajá, pero el Señor va en orden. Él pudo haber hecho que Jesucristo viniera al mundo como así, ya siendo hombre. Sin embargo, permitió que viniera como venimos todos, en un proceso desde el embrión, ¿verdad? Hasta cumplir el propósito por el cual nosotros venimos a esta tierra. Y realmente, miren, cuando un bebé viene al mundo, uno no piensa en el propósito que trae, y mucho menos en los procesos que le va a tocar vivir. Pero es necesario, y aún Jesucristo vivió procesos para que se cumpliera el propósito de salvación. Entonces, el Señor Jesús habló de dos tipos de personas en una congregación. O se es trigo o se es cizaña. Pero nosotros que hemos sido llamados, que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Señor nos compara muchas veces con el trigo. Y si usted ve en la palabra, nos compara con ovejas, por ciertas características de las ovejas. Nos compara no solamente con ovejas, sino con muchas figuras que aparecen aquí en la palabra. Pero en lo que vamos a ver hoy, el Señor nos compara con el trigo. ¿Y por qué nos compara con el trigo? Y vamos a ver cómo en el Evangelio de Lucas, aquí en 22:31, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y no sé si usted se había preguntado antes, ¿por qué no le dice Pedro, Pedro? ¿Por qué le dirá Simón? Porque se está refiriendo a la naturaleza de Pedro, que es la que le hace caer. Nosotros tenemos que estar conscientes que dentro de nosotros se está formando un nuevo hombre, una nueva mujer, alguien que tiene que llegar a parecerse a Jesucristo, que tenemos que llegar a alcanzar esa imagen. Yo no sé qué tanto usted y yo reflejamos esa imagen a donde quiera que vayamos. Hágase la pregunta: ¿reflejo yo a Jesucristo en mi casa? ¿Reflejo yo a Jesucristo en mi trabajo? Porque si realmente reflejáramos a Jesucristo, no tendría el Señor que decirnos que no tenemos amor. Porque lo que caracterizó a Jesús y lo que era como el sustento de su ministerio era el amor. Entonces piense un momentito y pregúntele al Espíritu Santo: ¿qué tanto amor está usted reflejando? Usted y yo, ¿verdad? Entonces, sabemos por la palabra que la naturaleza vieja nos jala, nos bota, nos empuja, ¿verdad? Y que Dios compara nuestra vida con el trigo, y por eso es que el Señor usa este mismo vocabulario cuando le dice a Pedro que lo iban a zarandear, porque se acostumbra, y más en aquel tiempo, más artesanalmente, zarandear el trigo, ¿verdad? Entonces, cada miembro del cuerpo de Cristo es como el trigo. Diga: yo quiero ser como trigo y no como cizaña. Entonces, el trigo pasa por un proceso largo para llegar a cumplir el propósito para el cual existe. ¿Quiénes saben cuál es el propósito del trigo? ¿Qué creen?
El alimento. Convertirse en alimento, en bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos, estamos hablando de tratos de Dios. Lo vimos cuando expliqué el Dios de procesos, cómo Dios trata con cada uno. Y recordémonos que estamos en tiempos de preparación, en tiempos de perfeccionamiento. Y el Señor, perdónenme que lo diga como en buen chapín, no se va a tocar el corazón para decir, ay no, pobrecita, le va a doler el proceso, porque el Señor está viendo el resultado. Entonces el proceso es necesario para llegar a ser un producto terminado, para llegar a cumplir el propósito por el cual nosotros venimos a esta tierra, ¿verdad? Hoy mucha gente se celebra que Jesús vino a la tierra, pero el proceso que le tocó vivir, él traía ya una misión. Desde antes de ser concebido, se le anunció a María el propósito de su vida, ¿verdad? Y él mismo declaró, cuando estaba con sus discípulos, diciéndoles que iba a padecer, les dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dar mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el grano de trigo muera? Que dé mucho fruto. Él mismo se comparó con un grano de trigo que tenía que morir para producir el fruto que se esperaba, ¿verdad? Entonces, esos procesos a los que nos referimos son los tratos que Dios tiene que tener con cada uno de nosotros y que son necesarios para que se produzcan cambios. ¿Quiénes han tenido procesos duros que producen cambios en ustedes? Miren, yo estoy convencida que cuando el Señor permite que pasemos necesidad extrema, ¿alguien ha vivido necesidad económica extrema? El Señor comienza a formar en nosotros una empatía, ¿verdad? Con el que está padeciendo necesidad. Y eso es parte de la formación. También nos hace ser mejores administradores, nos hace bajar, ¿verdad? Hay gente tan superficial que si no son cosas de cierta marca, cierto fino, así, no se las ponen. Pero cuando hay necesidad no queda de otra, ¿verdad? No queda de otra que ser sencillo, ¿verdad? Y el Señor empieza a formar la sencillez, empieza a formar la empatía, empieza a formar el amor, el afecto, ¿verdad? Porque cuando uno tiene empatía, tiene afecto, tiene compasión por el que está viviendo lo que uno ya vivió. Entonces, ¿serán necesarios los procesos? Son necesarios porque nos hace ser más empáticos, a que se forme más amor y dejemos esa indiferencia de la que hoy hablaba el Señor tan fuerte, ¿verdad? Entonces, a veces no entendemos, ¿verdad?, que sea necesario un proceso, pero el trigo tiene que pasar por un largo proceso para convertirse en un alimento útil. Y así el hombre de Dios tiene que pasar por los procesos y usted va a ver que todos los hombres que sirvieron a Dios en la palabra vivieron procesos y procesos difíciles. Los profetas, si usted mira la vida de José, la vida de Abraham, todos los hombres de Dios pasaron procesos. Así que es necesario muchas veces que vivamos los procesos para alcanzar el propósito eterno. Más que la vida en la tierra, Dios está viendo el propósito eterno, que usted y yo seamos bendición. Hay gente que solo quiere ser bendecida y bendecida, y Señor, dame. Pero el Señor espera mucho más de nosotros. Espera que usted sea bendición,
que a donde usted llegue diga, gloria a Dios que vino, porque cuando usted viene pasan cosas de bendición, ¿verdad? Sí, pero que cuando usted llega, que cuando usted ora, que sientan el consuelo de que una persona, un hombre, una mujer de Dios está con usted, ¿verdad? Y eso estamos llamados todos a hacer bendición. Amén. Entonces, fíjense que el trigo, hablando del trigo, pero recordémonos que todos somos figura del trigo. El trigo tiene demandas de calidad, exigencias, podríamos decir, desde el campo hasta la mesa en que va a ser servido el alimento. Fíjense que el labrador, y ahí se los puse, ¿qué es lo que quiere tener? Él quiere tener una buena cosecha y que produzca un montón, ¿verdad? Eso es lo que espera el labrador. El molinero, que es el que va a comprar, ¿qué es lo que quiere? Un trigo que tenga buena calidad para que se pueda moler fácilmente, ¿verdad? Y el panadero que le va a comprar al molinero, pues también quiere harina adecuada para hacer pan, galletas, etcétera, ¿verdad? Toda la pasta, todo lo que se puede producir, sacar del trigo. Y obviamente el consumidor, que es el final, exige una buena calidad de pan, una buena calidad de pasta, un buen sabor, aspecto, etcétera, ¿verdad? Entonces, el trigo tiene demandas de buena calidad. ¿Quién cree usted que demanda la buena calidad suya y mía? El Padre. El Padre dio un hijo de calidad cuya semilla está en nosotros. Entonces, ¿qué exige? Frutos de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí todo va bonito, ¿verdad? Algo que es importantísimo y que a veces se nos olvida es que el Señor constantemente nos evalúa. Él nos mide, nos pesa, nos pasa la plomada, y de acuerdo al propósito que cada uno de nosotros tiene, son los procesos que nos toca pasar. Y de acuerdo al llamado y de acuerdo a lo que Dios quiere formar en cada uno, porque ¿quiénes saben que tienen un propósito en esta vida? Levante su mano el que sabe que tiene un propósito. Hacia ese propósito vamos. Y Dios no tiene malos propósitos. Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Tome la palabra, diga, Señor, yo soy una persona, quiero ser alguien de calidad. El Señor nos está evaluando. Y note lo que dice en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos, y está hablando de la unidad del cuerpo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy nos decía el Señor que no lo hemos conocido. Y dice que Él espera que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es importante. Y del conocimiento del Hijo de Dios, ahí viene el perfeccionamiento, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y pregunto, ¿quiénes se lamentan por su vida? Ay, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo va a cambiar mi situación? Mientras haya un lamento y haya una queja, estamos como el pueblo de Israel, dando vuelta, mire así, 40 años por su queja. Mejor dígale, gracias Señor, porque de aquí va a salir una mujer diferente, va a salir un hombre diferente, va a salir alguien con gran bendición. ¿Quiénes lo creen? Solo uno lo creyó. ¡Wow! ¡Qué bueno! Miren, el proceso del trigo comienza con la tierra, ¿sí o no? ¿Y qué representa la tierra?
el corazón de cada uno de nosotros. Cada porción de tierra es arada para crear un ambiente propicio para la semilla. Mire cómo dice 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, Dios está interesado en trabajar nuestro corazón. Muchas personas no han avanzado porque no han dejado que el Señor trabaje su corazón, ¿verdad? Entonces, aquí vemos lo que el Señor Jesucristo habló y vamos a ver los 4 estados de la tierra. La tierra en el camino. ¿Qué representa la tierra en el camino? El labrador va sembrando, ¿verdad? Y ahí, usted ha visto los arados, hay un montículo, ¿verdad? Pero hay una parte donde se camina. Y entonces, como van así, van pisoteando esa parte, y si la semilla cae en esa parte del camino, fuera del surco, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que los cuervos se la van a llevar. ¿Por qué? Porque como está endurecida, no penetra. Hoy hay mucha gente que no le ha entregado esas áreas endurecidas de su corazón. ¿Y qué es lo que endurece el corazón? Uno, las decepciones. Cuando hemos sido decepcionados, a veces son los propios padres los que decepcionan a sus hijos. El maltrato. A mí no me vuelven a tratar así, me voy endureciendo, me voy endureciendo. ¿Qué es lo que yo ahorita me puse a pensar? ¿Qué es lo que lo hace a uno indiferente? El dolor. El dolor, la durez, se endurece el corazón. La humillación, la burla, cuando se han burlado de nosotros, cuando no nos han dado nuestro lugar, cuando no nos han respetado, el corazón se va endureciendo. Si tú has vivido tiempos de humillación, tiempos de traición, si has vivido decepciones y te cuesta realmente amar a otro, ver para otro lado que no sea a ti mismo, puede ser que tu corazón está endurecido. Entonces cae la semilla, qué linda la palabra, pero ¡fum!, se la llevan los demonios. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Te humillaron, te trataron mal, no te tomaban en cuenta, se burlaron de ti, se endurece el corazón, ¿verdad? Hay muchas cosas que endurecen el corazón y el Señor es el único que lo puede trabajar y así sanar esas áreas de dolor que endurecieron nuestro corazón. Luego dice la tierra en pedregales. Y la tierra en pedregales, bueno, adelantito lo vamos a estar viendo. Pero lo vamos a... La tierra en pedregales, dice que había mucha piedra, entonces cae la semilla y brota por un tiempo, pero no echa raíz porque hay mucha piedra. Y algo que el Señor me hacía ver es que la piedra son esos argumentos con los que hemos crecido. Esos argumentos de prejuicios, de que no, ahí sí que no te juntes con esa chusma, que gente que, hay padres que le hacen sentir a sus hijos que son superiores, ¿verdad? Y ahí no se junte con ese ishto. Eso es, así se oye, ¿verdad? Y esos son argumentos que cuando la palabra llega, ahí está, tú oyes, ¿verdad? Que la palabra dice que no hay que hacer acepción de personas, que todos somos iguales delante de Dios. Ay, de veras, lo oyes, lo recibes, pero como está el argumento que nunca salió, el que te sembraron de chiquito, ¿verdad? Llega un momento en que cuando se presenta la oportunidad sigue siendo el mismo despectivo, señalador, todos los argumentos que aprendiste, que esa es la vana manera de vivir de nuestros padres, que ellos, la mayoría de los que estamos acá, no tuvimos padres vividores del evangelio,
sino que traían sus propias costumbres y eran ciclos y ciclos de generaciones con costumbres fuera de del contexto de la palabra. Entonces aprendimos a ser presumidos, a ser vanidosos, a ser orgullosos, y ahí topa. Tenemos muchos argumentos que tienen que ser arrancados, desarraigados por completo. ¿Se imagina usted al Señor Jesús viviendo una vida despectiva? Él se juntaba hasta con los publicanos. Él no estaba viendo en ese momento qué eran ellos. Él estaba viendo lo que podían llegar a ser si se les ministraba el amor, si se les ministraba el evangelio, que es la buena noticia. El problema es que nos quedamos acá, ¿verdad? Y el Señor quiere que trascendamos, que cuando estemos con alguien le podamos transmitir lo que ya hemos recibido. Pero los argumentos, las piedras, dice que cuando en la parábola de la viña que está en Isaías, dice que el Señor había despedregado la viña, por eso les demandaba a ellos que dieran fruto y dieron uvas agrias, ¿verdad? Y nosotros tenemos la bendición de estar en un ministerio que el Señor mismo le llamó de restauración. Y la gloria no es de ninguno de nosotros, la gloria es de Él. Porque cuando uno está orando por alguien no es uno, es la misericordia de Dios. Lo único que usted tiene que hacer es disponer su tiempo, disponer su corazón y tener empatía con la gente que está necesitada. ¿Puede decir amén? Bueno, entonces el Señor te está hablando a ti de cómo está tu tierra. Si está endurecida porque mucho sufriste y ya no quieres volver a sufrir. Bueno, Señor, trabaja en mí porque quiero amar, quiero ser empático, quiero tener misericordia, amén. Quiero que salgan todos los argumentos que sembraron mis antepasados en mí. Y la tierra llena de espinos. El mismo Señor explicó esta parábola. Unos versículos más adelante, los discípulos no entendían y Él se los explica. ¿Y qué les dijo de los espinos? A ver. ¿Pero qué era? Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Hoy anda mucha gente engañada, creyendo que está bendecida porque tiene riquezas de este mundo. Pero nosotros realmente, ¿en qué riqueza estamos esperando? Piénselo, porque todo eso se lo tenemos que entregar al Señor. Usted se pone triste, se decepciona, se enoja porque le faltan recursos económicos, está confiando en las riquezas materiales, ¿verdad? Pero cuando uno confía en el Señor, uno sabe que ahorita no tengo, pero Dios va a abrir esta puerta y esta otra y yo con gozo. Y aquí el enemigo me está cerrando, pero yo sé que voy a salir vencedor. El enemigo logra su cometido a través, y esos son los espinos, ¿verdad? Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra del Señor. Yo sé que tengo un Dios que provee, dice la canción, ¿verdad? Un Dios que me da ¿de qué? De su paz. ¿Me llena de qué? Y entonces ¿por qué se pone a refunfuñar y triste? Porque no tiene recursos económicos. Si tenemos el mayor recurso, que se llama el Dios Todopoderoso. Amén. Ese es el estado de la tierra. Y tenemos la buena tierra. Entonces hay 4 estados de la tierra. ¿Cómo está tu tierra? ¿Está endurecida todavía? ¿Todavía te duele lo que te hicieron? ¿Todavía eres orgulloso porque como te hirieron tanto, ahora tú tienes que herir, ¿verdad? Yo no sé si alguien vio alguna vez, porque la han dado de nuevo, una película muy famosa que se llama Lo que el viento se llevó. ¿Alguien la vio alguna vez? Ahí está claro la marca del orgullo. La gente del sur vivía orgullosa de su abolengo, de sus riquezas y de todo, y cuando pierden la guerra y se quedan sin nada,
¿Qué es lo que promete la protagonista, ¿verdad? Agarra a tierra y dice que nunca más volverá a ser humillada. Y así está el montón de gente de Dios que viviendo en orgullo porque nunca más me van a volver a humillar. Y la palabra no dice eso. Si Jesucristo se humilló, ¿quiénes somos nosotros para estar altivos? Para no humillarnos. Hay gente que no pide perdón. Y miren, es más fácil a veces emitir perdón que ir a pedir perdón. ¿Qué creen? Levanten la mano los que creen que es fácil pedir perdón. No es tan fácil, ¿verdad? Y perdonar es más fácil, ¿o no? Depende del estado del corazón, ajá. Es que veo unos así, como que no muy, ¿verdad? Eso es solamente un indicador de que tu corazón no está bien. Entonces, si tu corazón no está bien, tus frutos no están bien. Porque lo primero que tiene que ver el que va a sembrar es cómo está la tierra. Por eso el Señor insiste en que nos quiere sanar, nos quiere hacer libres, porque una vida de orgullo y de arrogancia y de indiferencia, eso no nos deja ser libres, ¿verdad? Los prejuicios no nos dejan ser libres. El qué dirán, ¿verdad? Entonces, veamos el grano de trigo tipo de Jesús. Fue sembrado en el mundo por el Padre para salvación ¿de quién? De todo aquel que cree en Él. De nosotros, ¿verdad? Y aquí está lo que yo les decía al principio. En Juan 12:24. De cierto, miren, cuando Él dice de cierto es porque es ciertísimo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿el evangelio a qué nos está llamando? A morir. A morir. El problema de hoy en día es que hay muchos vivos en la iglesia. Es que me miró mal. Es que no me saludó. Es que me dijo feo. ¿Por qué estás viva? Yo les conté hace muchos años, yo escuché un testimonio de un pastor que dice que él era muy amigo desde chiquito, tenía su mejor amigo, pero él agarró el camino del Señor y el otro el de la perdición. Y dice que tenía mujeres y la esposa solo lo dejaba salir con él. Entonces él se vio muy comprometido porque a veces lo llamaba la esposa, ¿y cómo les fue en la cena? ¿Cuál cena, va? Porque el otro había dicho que andaba con él. Pues se murió el tal amigo, que por cierto se llamaba Paco. Y dice que Paco, por alguna razón, lo maquillaron y quedó así, en el ataúd sonriente. Y en eso aparece la viuda, ¿verdad? Llorando está la viuda cuando llega otra que también era viuda. ¿Por qué te me fuiste, esposo mío? ¿Cómo que esposo suyo si era mi esposo? No, dice una, era mi esposo. No, era, bueno, total que dice que una empezó hasta a somatar el vidrio y hasta quebró el vidrio del enojo. Y Paco así. Porque estaba muerto. Y el Señor a veces permite que tengamos situaciones adversas para ver cómo reaccionamos. Si realmente estamos vivos o estamos crucificando la carne. ¿Quiénes creen que es fácil crucificar la carne? Mire, Juan 12:32, lo que el Señor dice de sí mismo. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús padeció y sufrió hasta la muerte, pero al morir, esa semilla dio fruto en nosotros. Porque hemos creído, ¿verdad? Él cumplió el propósito. Cada uno de nosotros también es ese trigo que tiene que morir para cumplir el propósito por el cual Dios lo tiene aquí. Dios no lo tiene aquí para que ocupe un lugar. Dios lo trajo aquí, a esta casa, con un propósito.
y es que usted se deje trabajar internamente, que es lo que más le importa a Él. Entonces, el trigo que se siembra, pues obviamente va a brotar. Y de una manera misteriosa, porque nadie sabe qué es lo que pasa adentro cuando se siembra una semilla, ¿verdad? Pero mire lo que dice Marcos 4, 26, 27. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces tú dices, ¿y cómo se sembró esa semilla en mí? Pero ahí está, ¿verdad? Y la palabra tiene que llegar a fructificar cada vez que tú oyes algo y lo pones por obra en el momento preciso. Esa seña que ahí está. Tú tienes vida, hay una semilla de vida plantada dentro de ti, que el Padre quiere que brote y dé fruto en abundancia. Amén. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿De qué estará hablando Pablo aquí? A ver, ayúdeme. A ver. Oh, por ahí oigo murmullo, pero lo quiero oír fuerte. A ver. Exactamente. No es tu acción, no es tu obra, no es lo que hagas por ti mismo. De nada sirve si uno no muere antes. El Señor le agrada que uno esté muerto. ¿Y cómo se muere uno? ¿Cómo está uno crucificado? Como Paco. Cuando dejo de hacer lo que mi carne me está pidiendo que haga y empiezo a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Exacto. Es que miren, la palabra nos enseña que nosotros vamos a ser regenerados. Y regenerado es que cambiamos del género humano al género divino. Porque hay una semilla divina plantada en nosotros que tiene mucho estorbo para germinar, que tiene mucho estorbo para crecer. Y por eso es que el Señor quiere trabajar dentro de ti, dentro de mí, para que se alcance ese propósito. ¿Se puede imaginar una iglesia que manifieste verdaderamente el amor de Dios y no su propio amor? Lo que alcanzaría la iglesia si realmente muere a sí mismo, a sus gustos, en beneficio de que otros puedan ser bendecidos. Entonces, Jesús fue el primer trigo nacido del Espíritu Santo. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién sembró esa semilla en María? El Espíritu Santo. Entonces, como dice la palabra, uno no sabe qué es lo que está pasando, ni ni cómo vamos a llegar a ser producto terminado, ¿verdad? Pero el Señor sí ya lo ve. Entonces, fíjense que esa semilla es Cristo mismo y su palabra, que surge en nuestros corazones y nos da vida. Estábamos muertos, dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas.
Primera Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está dentro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que toda planta de trigo que nace tiene que enfrentar situaciones peligrosas. Y la primera es la cizaña. Dice Mateo 13:26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora, ¿qué es la cizaña? La cizaña es una planta de la misma familia del trigo, es gramínea, parecida al trigo, pero con semillas venenosas. Y aunque crece así espontáneamente en los sembrados, de acuerdo a lo que dice el Señor, el que la siembra es el enemigo, ¿verdad? Y representa la oposición que siempre va a tener el trigo. ¿Quiénes tienen enemigos de gratis? Que les salen de gratis. ¿Alguna vez en la vida le ha salido un enemigo de gratis? Ese es cizaña, ¿verdad? Que el enemigo pone a nuestro alrededor para ahogar el trigo o que el trigo se confunda con la cizaña. Pero créame que donde nace un cristiano, el enemigo va a enviar cizaña a su alrededor. ¿Quiénes creen? Jesús es figura del trigo. ¿Y creen ustedes que tuvo que enfrentar cizaña? De un montón de maneras. Primero con Herodes, chiquito, que lo quiso matar. Dice en Mateo 2:13, después que partieron ellos, los magos, ¿verdad? He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Desde chiquito ya tuvo oposición. Luego con los fariseos, los publicanos y todos los que se le oponían, ¿verdad? Y que finalmente lo llevaron a la cruz. Entonces, vemos que todo nuevo creyente es como una planta de trigo que está expuesto a peligros como la cizaña y tiene que saber enfrentarla. Porque no es que el Señor le va a quitar a sus enemigos. Mire cómo dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nosotros no sabemos si los que en este momento el enemigo levanta como cizaña para atacarnos, a través de nuestro testimonio pueden convertirse. Por eso es que nosotros no podemos decir, Señor, mata a mis enemigos. ¿Verdad? David sí pedía. Pero en realidad muchas veces vamos a vivir toda la vida con los enemigos rondando y rondando, pero al Señor no le interesa tal vez quitarnos los estorbos, nos interesan las reacciones que nosotros vamos a tener con los mismos estorbos. Ajá, que aprendamos, ¿verdad? Como el Señor no dijo, ay, Padre, quítame a los fariseos, quítame a los publicanos, porque donde yo ando haciendo milagros, ahí se aparecen a llevarme la contraria. Que si porque es sábado, que si porque no tenía que haberlo hecho, que si porque era contra la ley, siempre tenía una oposición, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber enfrentar la oposición que el enemigo nos pone. ¿Y cómo dice la palabra que tenemos que enfrentar a los que se nos oponen? A ver, ¿quién sabe qué dice la palabra, cómo tiene que enfrentar a sus enemigos? Amándolos. ¿Hay alguien aquí ya que ha podido amar a un enemigo? ¿Amar a un enemigo? Pues ahí se está formando, ahí se está perfeccionando el amor de Cristo en nosotros, ¿verdad? Poner la otra mejilla tampoco es tan fácil. Al que te hiera en una mejilla, ponle la otra. Es que ¿qué salta ahí? Los argumentos, las piedras, ¿verdad?
No te dejes. Miren, ese argumento que a los niños les empiezan a influenciar los papás, y digo también los abuelos, porque no se deje, pégale, si le pegan, pégale usted también. Pégale más duro. Eso es contrario a la palabra. Son piedras que se están sembrando en el corazón del niño y que no le van a favorecer en absoluto en su caminar en Cristo. Y que nos las han sembrado a nosotros, ¿verdad? Pero creo que si en este momentito el Señor nos llamara a su presencia ahorita, ¿usted cree que está listo? Que no tiene cuentas pendientes, no tiene alguien a quien usted no le habla, no tiene alguien que le es piedra en el zapato, no tiene alguien que no ha perdonado. Eso es serio. Es tan serio como que dice el Señor que si tú no has perdonado, el Padre Celestial no te perdona a ti. ¿Y qué necesitamos nosotros? El perdón de Dios. Porque le fallamos, ¿sí o no? Sí le fallamos. Pero ahí está lo que yo les decía, los argumentos, ahí están las piedras, el corazón endurecido, ¿verdad? Entonces, la cizaña representa toda la mala influencia, personas o cosas que hacen daño a otras y que las influencian hacia el mal. Representan también la cizaña, la división o la enemistad. Una persona que murmura está siendo utilizada más como cizaña que como trigo, porque está causando división, ¿verdad? Chisme, rencor, odio, rivalidad, la envidia. Miren, la envidia es una de las raíces más fuertes para que la gente vaya a buscar a los hechiceros. ¿Por qué ha caído la gente en brujerías? Muchas veces por envidia. Le da envidia que el del negocio a la par está prosperando, entonces va y le hace una brujería para que no venda y entonces vendo yo. Cizaña, ¿va? En los vicios, la inmoralidad, la corrupción, la maldad, ¿verdad? Gente que se descarría, que se mezcla con otras costumbres, ¿verdad? Dan por hecho que las desviaciones sexuales son normales y esa es la corriente de hoy. Están desviados pero quieren derechos, quieren que se les trate con igualdad, ¿verdad? Y están fuera de la palabra. Entonces, ¿qué produce la cizaña en un creyente? Pues obviamente desánimo. Piense por un momento cuando usted se ha sentido desanimado. ¿Por qué ha sido? Algo le dijeron, algo le hicieron, algo no le hicieron. Pero hay muchas cosas que nos desaniman y ese es el trabajo que el enemigo está haciendo y dice que de noche. A veces somos ministrados de noche. Si usted no se cubre como debe ser en la noche, es posible que el enemigo llegue y siembra cizaña. Y usted ni cuenta se da. Hay gente que se despierta oprimida. Hay gente que ya se despierta temerosa. Hay gente que ya... ¿Qué pasó ahí atrás? Que hay gente en realidad que, no que se despierta de mal humor. ¿Qué pasó en la noche? Vino el enemigo y sembró cizaña en su campo. Y no me extrañaría que el día que usted más deprimido amanezca sea el lunes, porque el domingo usted recibió la semilla y el enemigo se encarga de trabajar. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué es lo último que ve? ¿Qué es lo último que usted hace antes de entrar en el sueño profundo, que es donde muchas veces el enemigo ministra? Y yo recuerdo haber escuchado el testimonio de una sierva de Dios que el Señor le enseñó cómo el enemigo de noche ministraba a través de un libro que cayó en sus manos. Y dice que ella
leyó era un libro obviamente de la nueva era, pero ella lo leyó y ahí se dio cuenta que los que creen en la reencarnación, ¿verdad? Estaban buscando cuerpo y le dice él, ¿y cómo voy a encontrar un cuerpo? Le hablas cuando esté en lo más profundo de su sueño para que desee morirse. Y entonces la gente despierta y ¡ay, qué desgracia mi vida! No quiero vivir, no, porque el enemigo en la noche lo ministró en lo profundo de su sueño. ¿Pero cómo entró? Porque no cuidó su atmósfera, permitió que el enemigo entrara. ¿Y sabe cómo muchas veces entra? Por la televisión. Si usted es de las personas que se queda dormido viendo una película, y peor si es de miedo, ya estuvo que le ministraron los demonios. El teléfono. Si lo último que miran es malas noticias, olvídense. Tiene uno que ser cuidadoso. Y después uno dice, pero si me ministraron, sí lo ministraron, pero lo van a tener que volver a ministrar, porque la fuente sigue abierta. Es batalla. Exactamente. El enemigo no se ha dormido. Y usted así. Y hasta con la boca abierta. Más fácil, ¿verdad? Ahí se ve. Puro Paco. Pero ojalá que fuera porque está muerto así mismo, ¿verdad? Entonces, si usted ha padecido desánimo, excusas para no hacer lo que debe hacer y tanta cosa, tiene que entender que la cizaña está trabajando, el enemigo lo está trabajando. Mire Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay gente que tiene tantos demonios que ejercen una influencia fuerte sobre las personas y le empiezan a uno a hacer dudar, es que eso es fanatismo, es que eso ya es ridículo. A nosotros una persona de Dios que se congregaba, les dijo a mis hijas, y todos los domingos van a la iglesia, a la que aburrido, yo solo voy cuando me toca cantar. ¡Wow! Le parecía aburrido. Exactamente. Entonces, imagínense quién estaba trabajando en las noches para que sintiera aburrido buscar al Señor. Si el Señor es el que nos levanta, el que nos da nuevas fuerzas, de aquí tenemos que salir con gozo, ¿sí o no? Con esperanza, con la confianza de que el Señor nos tiene en sus manos y que absolutamente todo lo que nosotros vivimos, Él no va a dejar que nos destruya, amén, sino al contrario, todos los procesos de Dios nos edifican. Son para bien. Los que han vivido procesos largos o los están viviendo, sepa que es para bien y para el bien de la vida eterna. Amén. Miren, ¿por qué se reconoce la cizaña? Por sus frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Qué fruto estamos dando? ¿De trigo o de cizaña? Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando? Ahí está el Señor midiéndote. ¿Qué estás hablando? Gente que todo se queja. Ay, esto no me gusta. Uy, esto tampoco me gusta. Ay, no, qué aburrido. ¿Querés ver una película? Ay, no. ¿Querés comer? No me gusta. ¿Cómo está tu corazón? Lleno de queja.
lleno de queja, amargura. Todo eso el Señor lo tiene que quitar, pero uno se lo tiene que entregar. Amén. Entonces, ¿por qué se reconoce el árbol bueno? Por sus frutos. Y el malo, también, diría el Chavo. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Este es importante. Mire lo que dice. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Hay gente que solamente está siendo influenciada y realmente no es cizaña. Pero eso ¿quién solo lo sabe? Solo Dios. Y el problema de nosotros es que juzga, esta es pura cizaña. No, nadie lo sabe, solo el Señor, ¿verdad? Por eso es que Él no nos llama a juzgar a nadie. Bueno, entonces ya sabiendo que somos trigo, veamos los procesos por los que tiene que pasar. La siega. ¿Qué es la siega? Cuando el trigo está maduro, el agricultor toma la hoz para cortarlo y sacar de ahí el fruto. Es ese dejar la comodidad y llegar a donde el Señor quiere que estemos. El trigo estaba cómodo plantado en la tierra, pero ¿sería ese su propósito? No. Entonces tiene que llegar a ser cortado de su comodidad, ¿verdad? Dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces la siega es ese proceso de separación del grano de trigo de la planta para ser preparado y enviado para el cumplimiento de su propósito. Cuando tú viniste aquí, el Señor te sacó de tu comodidad, pero está siendo preparado para tu propósito. Amén. Ahí ese es el primer propósito, ¿verdad? Que el Señor te llama y te pone en un lugar en donde tal vez no vas a estar muy cómodo, pero estás en las manos del Señor. Amén. Entonces, la siega también es ese llamado a servir. Jesús fue cegado como el trigo, le fue aplicada la hoz. Él se separó de su gloria. Dice que se despojó de su deidad. O sea, para cumplir el propósito de Dios. Y por eso es que Él dice, ¿verdad? Lo que vimos hace 15 días, que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para cumplir su propósito, ¿verdad? Entonces hay un momento en nuestra vida, mis amados, cuando somos apartados también para la obra del ministerio. Somos llamados y créanme que no es nada fácil. No es nada fácil, porque lo primero que el Señor demanda en alguien que es llamado a servirle es compromiso. Y el que está comprometido con Dios, solo que sea algo súper importante, deja de venir. Pero jamás el comprometido va a dejar de venir por una fiesta, ¿verdad? O por algo que es del mundo. El comprometido está comprometido con el Señor y es un gozo servirle, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a ese estado del corazón, ¿verdad? El Señor pasó a todos sus discípulos por ese llamado, los arrancó de su vida terrenal para que lo siguieran. ¿Verdad? Imagínense que Mateo era cobrador de impuestos y se levantó y dejó ahí su trabajo. Los pescadores, ahora van a ser pescadores de hombres. Fueron cegados de su comodidad, de su vida rutinaria, con el propósito de servir al Señor. Pero todo el que es llamado tiene que ser procesado. Y toda siega tiene como fin ser llamados a servir al Señor. De una u otra manera, servir al Señor no solamente es predicar, ni ministrar.
Hay muchas formas de servir a Dios. La intercesión. Hay gente que no está involucrada en nada, pero sus rodillas lo dicen todo, porque está clamando de día y de noche por el ministerio, por la nación, por los hermanos, que Dios los use. Es un servicio que nadie ve, pero está todo el día en la presencia del Señor, ¿verdad? Hay muchas formas y muchos propósitos de servicio en el reino del Señor. Bueno, entonces vemos que todo el que quiere agradar a Dios tiene que ser sacado de su comodidad y negarse a sí mismo. Eso es tomar su cruz, ¿verdad? Luego viene la tría. ¿Qué es la tría? No, esto ya lo vimos. Esto también. La tría, ¿qué es la tría? Fíjense que así como ven esos caballos, ¿verdad? Hay unos hierros que son los que van triando y es el proceso de poner el grano de trigo que ya está maduro en una rueda de moler o machacar el trigo por medio de, hay unas botas especiales que se llamaban pues botas de trillar, que estaban llenas de clavos, entonces ellos hacían así y se va zafando toda la cáscara del trigo, ¿verdad? Isaías 28:28 dice, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trío. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. La trillada tiene como fin descubrir el grano del trigo para que se vea la realidad, cómo está la calidad. Entonces es esa pisoteadera. Esos son esos problemas que nos toca enfrentar y que el Señor permite para ver de qué calidad está el grano, a ver de qué calidad somos, ¿verdad? Y ahí es donde manifestamos el verdadero carácter, porque sabe una cosa, usted tiene un carácter aquí, pero ¿qué carácter tiene en el trabajo ante todos los problemas? ¿Qué carácter tiene con su esposo y con su esposa? Cuando se le presentan dificultades, ¿qué carácter tiene? Para eso es la tríada, para ver. Entonces, Señor permite que nos pisoteen muchas veces para ver qué calidad estamos manifestando o si todavía necesitamos empezar por la tierra del corazón, ¿verdad? Porque esa tría es símbolo de pisoteo, de maltrato, de apaleo, de quebranto. Son tribulaciones que sacan a luz lo que tenemos adentro, ¿verdad? ¿Ustedes creen que los apóstoles fueron trillados? Zarandeados. ¿Y Jesús? También. Ahora, ¿cómo se manifiesta la tría? Dios mío, ¿qué me pasa? Todo cristiano que es trillado tiene que entender que Dios quiere que se descubra lo que verdaderamente tiene adentro, su verdadera naturaleza, su carácter. ¿Pero será para juzgarlo y condenarlo? Para ir sacando todas las impurezas. Yo me recuerdo un ejemplo de Sebastián Pamal que nos dio hace mucho tiempo y dijo, es que mira, dijo, el café, cuando es buen café se hunde, pero el que está vacío, ese es el que flota, está picado. Usted echa el frijol en agua y el que va a flotar, entonces va a salir a luz lo que nos sirve cuando nos trían. Ahí va a salir a luz todo lo que tenemos que soltar, ¿verdad? El trío lo usa Dios para quitar todo lo que es apariencia y que se manifieste en nuestro verdadero carácter. La tría puede hacer en el área económica. Otros humillados y pisoteados en su orgullo hasta que lleguen a ser humildes como el Señor quiere. Otros son trillados a través de la enfermedad hasta que la fe se forme en ellos y llegar a la unidad de la fe.
Entonces cada uno de nosotros es trillado de diferentes maneras. Pero la clave es que en medio de esa tría, darle gracias a Dios, fíjese. Porque dice que debemos de ser agradecidos y agradecer en todo. Porque ahí se está manifestando realmente quién soy yo delante de Dios. Entonces, ya vimos la siega, ya vimos el trío. Ahora viene otro proceso, que es la ventada o la zaranda, que fue lo que pidió Satanás hacer con Pedro. Dice en Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Quién? Dios. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces la paja, la cáscara, tiene que ser desechada. Entonces la aventada o la zarandeada, ¿qué es? Es el proceso del trigo de quitar todo lo que no sirve. Y para eso se necesita la zaranda. Entonces, ¿qué creen ustedes que le tenían que quitar a Pedro? Era bravo, era arrebatado, era muy impulsivo. Yo te seguiré, fanfarrón, ¿verdad? Yo lo hago. Y a la hora de la hora no hacen nada. Ajá. Entonces, así vemos por la palabra que era Pedro. Por eso el Señor sí lo tuvo que entregar a la zaranda. Entonces, cuando estamos siendo zarandeados, ¿quién nos entregó? ¿Quién nos entregó a la zaranda? El Señor. Es que el diablo no puede hacer nada que Dios no le haya dado permiso. Entonces, yo ahora entiendo muchas cosas por las cuales hemos tenido que pasar y son una zaranda. El Señor quiere ver, ¿cómo está tu corazón? Tú dices que me amas y a ver. Fíjense que en la antigüedad la tría y la zaranda eran dos pasos en el proceso agrícola del pueblo, ¿verdad? Entonces vea, en Isaías 21:10 dice, oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que pasar la tría y el zarandeo? Sí, pero lo importante es que sepamos que estamos dejando cosas que no sirven y que Dios va a obrar y nos va a defender. ¿Quiénes creen que Dios les defiende? Porque ciertamente el enemigo es su instrumento, pero Él no nos va a dejar en manos del enemigo, a menos, como dijo Pablo, aquel hombre que tenía relaciones con su madrastra. Ustedes recuerdan que lo entregué a Satanás con el fin de que se salve su alma. El diablo iba a hacer a saber qué averías, pero el propósito de Dios era eterno. Entonces diga, yo tengo un propósito eterno. Miren, nosotros no tenemos idea, dice la palabra, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Los que durante los procesos no reniegan de Dios, durante los procesos tal vez, Señor, dime qué quieres cambiar en mí porque quiero salir rápido de este proceso. ¿O cuál es tu propósito? ¿Verdad? Pero nunca va a ser la queja. Nunca va a ser la queja. Fíjense que dice que golpeaban las espigas de trigo, que a veces las empleaban para simbolizar a Israel, las mataban así, para romper la cáscara y sacar el grano, ¿verdad? Y después las aventaban en el aire para que se llevara el viento la paja y el tamo. El tamo es una pelucita que a veces uno mira que está flotando en el aire, que le flota también al maíz. Una cosita transparente, ese es el tamo. Y son esas actitudes que parecieran no ser pecado, pero que son estorbos para el Señor, ¿verdad? Y que las quiere quitar. Entonces,
la importancia de no reaccionar ante los procesos. Dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Eso es cuando la gente es obstinada, ¿verdad? Contumaz. Entonces, ese propósito de la zaranda es dejar lo que no tiene valor para Dios. Pero nosotros tenemos que saber que nuestro futuro no es el desierto, que hay una tierra prometida. Y por el desierto vamos a pasar, pero si no nos quejamos, no nos vamos a quedar. Amén. Entonces, lo otro que hacen con el trigo es la molienda. Y moler es triturar el trigo para que se vuelva harina. Eso es duro. Es triturar algo hasta que se vuelve pero polvo, ¿verdad? Y hay situaciones o problemas en la vida de las que sentimos que no salimos y nos cansamos, nos fatigamos o sentimos desfallecer. Esa molienda es donde está siendo procesada la fe. Jesús fue molido y nosotros muchas veces hemos sido molidos. Yo puedo dar testimonio, cada pérdida para mí fue una molienda, porque uno siente desfallecer, pero un propósito tenía el Señor, ¿verdad? Y uno aprende muchas cosas después de una pérdida. Entonces, no necesariamente tiene que ser una pérdida, ¿verdad? Pero dice que Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Esa molienda fue necesaria para nuestra salvación. Ahora, ¿qué es para el creyente pasar por el molino? Cuando somos perseguidos, como fueron los apóstoles, por la causa del evangelio. Ese es un molino. Está moliendo tu fe, ¿verdad? David, Salmo 38:8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. En el proceso de perfeccionamiento, para ser efectivos, a veces la molienda, ¿verdad? Es necesaria. No es muy popular este mensaje, pero es necesario, mis amados. Luego viene el amasado. Y aquí es donde muchos no funcionan, porque esa es la mezcla del grano molido con un líquido y con otras cosas para formar la masa, lo que realmente va a servir. ¿Cuál será para nosotros el tiempo de la mezcla? Cuando el Señor nos llama a relacionarnos unos con otros, es que no somos ermitaños. Y mientras no lleguemos a ese gozo de relacionarnos los unos con los otros, el Señor va a seguir en el proceso anterior, porque tenemos que entrar en el amasado. Y el amasado es que todos nos hagamos ¿qué? Uno. Integrarnos. Y el amasado. Y recordemos que el ministerio en cualquiera de sus formas son relaciones interpersonales, contacto con la gente, tratos, amistades, una llamada, ¿cómo estás? Qué alegre oírte, ¿verdad? Relacionarnos. No podemos pretender servir a Dios sin tener que mezclarnos con esta chusma, diría el chavo. Ese es el problema de ellos, que lo ponen ridiculizado y caricaturescamente. Pero hay gente que es así, que no se mezcla. Viven para su reinito y punto, y los demás sálvense quien pueda. Pero el Señor no quiere así. El Señor dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Y cómo se va a lograr esa unidad? ¿Verdad? Relacionándonos. Entonces el Señor nos empieza a amasar
para que nos lleguemos a relacionar los unos con los otros. Que a mí me importe lo que le importa a ella, que a mí me importe, y yo le importe a fulano, que a mí me importe Mengano. Todos somos importantes, ¿sí o no? Entonces tenemos que aprender a relacionarnos. Dice Levítico 2:4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en el horno, será de tortas de flor de harina sin levadura. Y aquí tenemos que tener cuidado en el amasado que no se mezcle levadura. Y vamos a ver el significado bíblico de la levadura. Es un simbolismo bíblico usado por Jesús para referirse al pecado religioso y a la inmoralidad. Miren cómo dijo Mateo 16:6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos y los saduceos? La religiosidad. ¿Verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado también. También existe la levadura de la inmoralidad sexual. La masa puede ser contaminada por alguien con características de levadura. ¿Verdad? Dice 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces la masa sí puede ser contaminada por alguien con características de levadura, ¿verdad? Ahora veamos, consejo número 1, limpieza. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ahí vuelve el Señor a tipificarnos, ¿verdad? Con el trigo. Sin levadura como sois, porque pues nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y algo importante, yo pensé que ahí se acababa, pero no, la moldura del pan. La forma de los panes en el Antiguo Oriente se elaboraban de acuerdo al uso que le iban a dar, igual que en la actualidad, ¿verdad? La moldura del pan es la disciplina a la cual tenemos que ser sometidos con el propósito final. Los parámetros. ¿Para qué viene usted a la iglesia? ¿Qué aprende aquí? Aprende a alabar a Dios, aprende a ofrendar, a diezmar. Eso no es solo una como parte de un show, es que tiene un propósito todo, ¿verdad? El Señor nos está, ¿qué? Moldeando. ¿Y qué es moldear? Darnos la forma que Él quiere que tengamos. Eso es moldear. Entonces, toda persona tiene que ser moldeada por el Señor. Juan 21:28 dice, de cierto, otra vez te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. En el proceso del molde, el Señor puede que nos lleve a donde no querramos, pero ahí tenemos que estar. ¿Puede decir amén? Cada hombre representa un modelo de pan. ¿Qué tipo de pan quieres llegar a ser tú? ¿Verdad? Jesús fue pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. El que a mí viene, no le echo fuera, ¿verdad? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces veamos los diferentes tipos de pan. El pan de Pascua, pan de liberación. ¿Quieres ser pan de liberación? Yo sí. ¿Verdad? Pan de proposición es pan de enseñanza. Hay quienes son llamados para enseñar. Pan quebrantado es el pan de una misión sacrificada, que si se tiene que ir al último pueblito donde no hay comodidades, pero ahí va a llevar a cabo su misión, es un pan quebrantado. En síntesis, todo hombre es moldeado y ese molde lo lleva a cumplir su propósito en la vida. Y lo último,
la horneada. Ay Dios, el horno es algo inevitable. ¿Verdad? Todo pan moldeado es crudo y tiene que pasar por el horno. Y hornear el pan es pasarlo por el proceso de cocción. La horneada tiene propósitos. Primero, hacer que el pan se cocine bien. Que el pan tome su forma o su textura de verdadero pan. Que el pan sea apto para su consumo, porque si queda pura piedra, a mí me pasó para la pandemia, un pan me salió delicioso y otro pura piedra, ni el diente entraba, ¿verdad? Ese no cumplió su propósito. Que el pan, que permita que los ingredientes del pan se sazonen bien, que sea atractivo y que sea apetecible. Dice que Jesús es el deseado de todas las naciones. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos deseados. ¿Pero por qué? Por lo que está dentro, que es el deseado de todas las naciones, porque tú lo vas a reflejar, porque cuando tú llegas la gente va a ver a Cristo. ¿Y sabe cómo empieza uno a ver a Cristo? Mire al que tiene al lado y mírele los ojos. Mire al que tiene al lado ahorita y mírele los ojos. Ahí está Cristo, en el que usted vio. Ahí está Jesús. ¿Y cómo lo vio? Ay, rapidito. Ya. No, si ahí está el amado. Y el Señor quiere que nos amemos porque todos tenemos a Cristo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que pasemos por el horno? Porque quiere que cada día seamos más maduros, que ya no estemos en niñerías, que tengamos una estructura mental, emocional, sentimental y espiritual firme. Si usted se come un pan crudo, se va a enfermar. Tiene que estar firme, empachado, empanchado. Y Dios quiere que todo conocimiento de su palabra esté bien impregnado en nosotros. Entonces, miren, para terminar, dice, todos buenos y malos son horneados, afligidos unos para bendición y otros para maldición. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, en el horno se forma la paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y para qué viene la prueba? Para probar a los que moran sobre la tierra. Hoy vamos a orar y yo le voy a pedir a usted que entre en una comunión con el Espíritu Santo. No se fije quién está a la par, si el que está a la par está orando, si no está orando, si está con los ojos abiertos. A veces me dicen, ay, fulano no estaba orando ahí con los ojos abiertos. Usted también, porque ¿por qué lo vio? ¿Verdad? Cierre sus ojos y pídale al Señor que le muestre qué tiene que hacer. ¿Cómo está su corazón? Realmente el Señor no te condena. El Señor sabe si eres una persona que ha sufrido, si eres una persona que fue humillada, que tuvo una niñez dolorosa. Él lo sabe. Pero también quiere que tú le entregues todas las áreas de tu vida y que tú tomes la decisión. Si en este momento hay alguien con quien tú rompiste una relación y la regaste, como decimos en buen chapín, pídele al Señor que te dé la oportunidad de pedir perdón y de ser perdonado. El Señor conoce el estado de tu corazón y conoce a los que sufrieron intimidaciones, abuso de poder, a los que sufrieron maltrato, a los que carecieron de muchas cosas. El Señor me dice que hay personas aquí que se volvieron exigentes, vanidosos, porque carecieron de muchas cosas de niños y creen que eso va a llenar sus vidas. Y dice el Señor, pero tu vida, tu corazón, si exactamente igual de doloroso con o sin las cosas, dice el Señor. Lo que tú necesitas es que yo
te sane para que puedas llegar a ser lo que yo quiero que seas. El Señor conoce tu vida, tu infancia, conoce todas tus decepciones, conoce todo tu dolor. Esas comparaciones, cuando tú como hijo fuiste comparado con otro hijo, o cuando fuiste comparado en el colegio. Deja que el Espíritu de Dios, que está aquí, trabaje en lo profundo de ti. Esas personas que te humillaron, que te maltrataron y que no has podido perdonar, porque hay una capa de orgullo. Satanás está con su mano en tu corazón, obligándote a mantener ese resentimiento, ese rencor. Suéltalo. Julito, fíjese que el Señor me está mostrando unas manos como de rana, negras, en el corazón de muchos. ¿Podría reprender, por favor? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda administración, toda imposición por derechos ancestrales o propios, por entidades de las tinieblas, representados por anfibios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo espíritu inmundo, todo demonio, en esta hora suelta la presa, suéltala en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque escrito está que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos a quitarle el botín al valiente y la presa al tirano. En esta hora, suelta las emociones, suelta el corazón, suelta las entrañas, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vengo a cortar tus manos, así como aquel día en el templo de Dagón, la sola presencia del Dios Todopoderoso representada en el arca dejó manco a Dagón y lo destruyó y lo derribó. Hoy se viene a deshacer, a desarticular toda administración de toda entidad de las tinieblas. Dagón era un anfibio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, se rompe tu presencia, se rompe tu influencia, se rompe tu ministración sobre estos hijos de Dios, y empieza a correr la ministración de la presencia del Dios Todopoderoso en medio de nosotros. Porque escrito está que por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario estamos facultados a ser participantes de la naturaleza divina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda tristeza profunda, sin motivo alguno, que invade el corazón de mis hermanos, ahora viene la sanidad. Ahora viene la sanidad. Y todo espíritu de tristeza se va ahora en el nombre de Jesús. Y el enemigo pelea por tu fe, dice el Señor. El enemigo pelea por tu fe, pero yo no te dejaré ni te desampararé. Y eso tienes que creerlo, y eso tienes que caminar en esa convicción, dice el Señor, de que yo no te dejaré ni te desampararé. Y Carramabasai, y puertas se abren, dice el Señor. Puertas se abren, nuevas oportunidades de negocios, nuevas oportunidades de salud, nuevas oportunidades, dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Creemos en un Dios todopoderoso que nos ama. Dígale: creo en ti, Señor, que me amas. Y porque me amas, has permitido las zarandas. Porque me amas, porque esperas de mí que sea mejor persona, has permitido que yo pase por diversas pruebas.
como tú pasaste, como todos los hombres de Dios de la palabra han pasado circunstancias adversas. Pero gracias, Señor, porque lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros no lo podemos imaginar, pero es bueno en gran manera, Señor. Gracias, gracias te damos, mi Señor. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.